Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este video. Le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder compartir un día más eh, el mensaje de la palabra. La verdad que no soy yo el que hablo, sino que es el Espíritu Santo por medio de mi persona. Y creo que uno solo es un instrumento de parte de Dios para la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. No es el hombre el que predica, sino que Dios por medio de la persona. Y cada día pues es de decirle al Señor que nos use conforme a su santa voluntad, ¿verdad? Y por eso en cada reflexión que se da, que yo doy, pues trato de decirle al Señor que sea Él hablando por medio de mí y que no sea yo hablando, porque si yo hablo, pues lastimosamente la palabra no da fruto, pero si Él habla, entonces la palabra sí da frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Y creo que esa es la misión y la visión, ¿no? de estas reflexiones. En sí, la misión es glorificar a Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, y la visión es que las personas pues por medio de esa palabra el Espíritu Santo pueda obrar en ellas y actuar y transformar sus vidas y cambiarlas. Esa es la visión en sí de estas reflexiones. Yo espero que ustedes estén bien, espero que sus familias estén bien y que todo lo que ustedes realicen pues esté apegado a la voluntad de Dios. Si tienen alguna necesidad o si tienen algún problema en sus hogares, de repente con sus familias, con algún familiar, pues espero que el Señor pues actúe y obre en esa área de sus vidas y que toda necesidad sea suplida. Es necesario que nosotros entendamos que vamos a pasar por aflicciones y por momentos duros en nuestro caminar, pero hay una promesa de parte de Dios y dice que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos y que nos esforcemos y que seamos valientes. Lo dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Entonces no le tengamos miedo a los problemas. Sabemos que pasamos por momentos duros en ocasiones, pero el Señor está con nosotros. Y si tú estás pasando algún momento difícil, algún momento doloroso en este momento, pues déjame decirte que Dios tiene una salida para ti. Solo confía en el Señor y Él va a hacer la obra en tu vida. Pues a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, hay mucha maldad en la tierra. Y la miramos por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, de repente imágenes conmovedoras, como asesinan las personas en plena calle, a pleno día, cuando antes ni se daba, ¿no? Antes solo mataban a las personas en la noche, ahora ya se dan el lujo de matar personas en el día, ya no tienen ni temor de la luz del día. Y cómo asaltan las personas diariamente también. Miramos en la televisión cómo asaltan los bancos, cómo asaltan a las personas en las motocicletas, individuos que llegan en motocicletas a asaltar a las personas. En fin, miramos cómo la delincuencia también se ha multiplicado y decimos qué barbaridad. Eh, Gracias a Dios que yo no soy así, yo no robo, decimos nosotros, yo no mato, yo no hago ninguna de estas cosas. Y espero que el castigo les caiga a esas personas, decimos nosotros, porque creemos que esas personas son malas y que son las personas más sanguinarias de esta tierra. Y que no se van a comparar a nosotros, que nosotros no hacemos lo mismo que esas personas. Pero déjame decirte que en esta tierra no hay ninguna persona que sea justa. ¿Sabías tú que en esta tierra no hay ninguna persona que sea perfecta delante de Dios? ¿Sabías tú que en esta tierra no hay nadie que esté íntegro al 100% delante del Señor? Y esa es la reflexión en este día. No hay justos delante de Dios. No hay justos ni aún uno.
porque de alguna u otra forma nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. De alguna u otra manera nosotros estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces vamos a pasar rápidamente a algunos versículos bíblicos que nos aseguran y nos comprueban a nosotros de que no hay justos en esta tierra. Y uno de esos versículos claves que nosotros tenemos para evidenciar esta realidad está en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí está evidenciado, ¿no?, cómo nos habla el Señor y dice que no hay justo delante de Él. Pero nosotros podemos decir, no, pero yo ya estoy yendo a la iglesia, yo ya no hago los errores que cometía antes, ya soy una persona correcta delante de Dios. Pero aún así, aunque nosotros ya estemos en el camino de Dios, cometemos errores delante de Él, a veces con nuestros pensamientos, porque los pecados no solamente son físicos, sino que también con la mente. Hay pecados mentales, por ejemplo, los malos pensamientos, pensamientos de odio, pensamientos de celos, de envidias, y todo eso son pecados delante de Dios, y eso nos aleja de Dios. Y nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde que Adán pecó delante de Dios, nosotros estamos con ese mismo nacimiento de la maldad, esa misma naturaleza de la maldad en nuestra vida. Porque Adán representa a todos los seres humanos. Y créame que si usted hubiera estado en ese momento, usted hubiera hecho lo mismo que Adán. Da igual si hubiera estado yo, hubiera estado usted, hubiera estado algún antepasado de nosotros. La historia iba a ser la misma, porque Dios ya sabía que esto iba a suceder, porque eso era parte del plan de Dios. Eso era parte de las cosas que Dios tenía planeadas para la humanidad. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia ya estaba planificado desde mucho antes, porque Dios es un Dios que ha estado siempre, está ahora y siempre estará. O sea que los planes de Dios han estado permanentes desde el principio de la creación y desde mucho antes de la creación. Porque si Dios no hubiera planificado que el hombre iba a fallar, eso repercutiría en los planes de Dios. Eso hubiera creado una controversia si es que Dios realmente es un Dios perfecto y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y yo me pongo a pensar y muchas veces digo, Señor, ¿por qué permitiste que el ser humano fallara ahí en el huerto del Edén? ¿Por qué permitiste que Adán le hiciera caso a la voz de esa serpiente, la voz de la mujer que fue engañada por la serpiente? Y Dios me abría en mi corazón y me decía, es todo esto, es un propósito mío, para que el ser humano entienda que yo soy Dios y que yo tengo perdón para ellos por medio de mi Hijo amado Jesucristo. Y para que los seres humanos entiendan cuán grande soy y cuán grande es el amor que tengo por ustedes, que aún pecando delante de mí y aún cometiendo errores delante de mí, yo tengo una oportunidad para ustedes, y por eso envío a mi Hijo amado Jesucristo a la cruz para perdón y justificación de sus pecados. Entonces eso es la razón por la cual Dios permitió que el ser humano cometiera ese pecado en el huerto del Edén, para que nosotros realmente entendiéramos que aún siendo pecadores y aún fallando, Él tiene el grande amor hacia nosotros, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, no hay quien entienda. Esta parte de no hay quien entienda
nos relata que nosotros en nuestra propia carne no vamos a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es hasta que buscamos de Él y nos acercamos a su presencia es que podemos entender los caminos de Dios. Por eso hice un pasaje que a la gente del mundo esto parece locura, pero a las personas o a las personas que están enfocadas en el camino de Dios pueden comprender este mensaje. Pero si nosotros estamos alejados de las cosas de Dios, o si nosotros estamos en nuestra propia naturaleza, no vamos a entender en ningún momento la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios, y tú puedes decir, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy a la iglesia todos los fines de semana. ¿Cómo puedes decir que no busco a Dios si yo lo busco cuando oro en la mañana, si yo busco a Dios cuando voy a la iglesia los domingos? Pero es que en realidad no eres tú el que busca a Dios. En realidad es Dios el que te buscó a ti y que ha depositado el Espíritu Santo en ti, y es lo que te hace buscar de Dios. Porque tú por sí solo no vas a buscar de Dios. Porque el ser humano tiene esa naturaleza de no buscar de Dios. El ser humano tiene la naturaleza de buscar el pecado, de buscar las cosas de este mundo, de buscar las cosas indebidas en los celulares, de buscar las cosas indebidas en la televisión, de practicar cosas indebidas al salir a la calle. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando Dios deposita su Espíritu Santo en nosotros, ese mismo Espíritu nos hace buscar de Dios. Pero realmente el ser humano por sí solo nunca va a poder buscar de Dios y se va a pegar siempre a las cosas de este mundo. Dice, todos se desviaron. Desde que Adán cometió ese pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora solo por medio de Jesucristo tenemos el perdón. A una se hicieron inútiles. Y tú puedes decir también, pero si yo soy útil delante de Dios, si yo sé mecánica, si yo sé albañilería, si yo soy ingeniero, si yo sé soldadura, ¿por qué será que dice este pasaje que soy inútil si yo tengo un gran valor? Y es lo que el mundo nos dice, que tú tienes grandes talentos, que tú tienes grandes cosas, que tú tienes grandes habilidades y que tienes que explotarlas. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero la realidad es diferente, porque nosotros sin Dios somos inútiles. De nada nos sirve tener las profesiones que tengamos, de nada nos sirve tener el dinero que tengamos, de nada nos sirve tener los oficios que tengamos, pero si no tenemos a Dios somos inútiles delante de Él. Y aunque duela decirlo y aunque duela decir esta palabra, pero es la realidad. Si yo puedo tener dinero o puedo tener riquezas, puedo tener la mejor profesión, puedo tener la mejor casa o el mejor carro, pero sin Dios soy inútil delante de Él. Porque el ser humano sin Dios va hacia el abismo, va hacia una dirección equivocada, va hacia una dirección de perdición, el ser humano sin Dios. Entonces dice que no hay quien haga lo bueno. En su propia naturaleza no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque la paz, no hay quien busque el amor, no hay quien busque la paciencia, no hay quien busque la benignidad, no hay quien busque la tolerancia delante de Dios. En la propia naturaleza es hasta que viene el Espíritu Santo a nosotros por medio de su Hijo amado Jesucristo que nosotros podemos empezar a hacer lo bueno, y no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir con esto que no hay ni siquiera uno? Pero es que tú me puedes decir a mí, no, pero yo conozco a un apóstol que de hace mucho tiempo, que lo miré que no hacía ningún pecado y que no cometía ningún pecado, pero falló delante de Dios también. Y tú puedes decir, los católicos pueden decir, pero vino el Papa Juan Pablo II y hizo buenas obras y hizo cosas buenas delante de Dios. Pero no, él tampoco es perfecto delante de Dios. Ni el mejor presidente, ni el mejor pastor, ni el mejor papa, ni el mejor apóstol puede ser perfecto, porque todos pecamos y estamos destituidos de esa gloria.
no hay ni uno. Y tú puedes decir, bueno, pero los niños, los bebés que recién nacen no tienen pecado. ¿Cómo puedes decir que no hay ninguno? Pero cuando ese bebé vaya creciendo, cuando ese bebé vaya en un camino ya un poco grande, cuando ya vaya creciendo y vaya madurando su mente, vas a comprender que ese bebé no es perfecto y que ese bebé cuando crezca va a tener la misma naturaleza de los demás seres humanos, pecaminosa, de querer robar, de querer hacer cosas incorrectas delante de Dios. Por eso dice aquí que no hay ni un justo ni aún uno delante de la presencia de Dios. Hay otro pasaje bien importante que quiero compartir con ustedes referente a este tema, y está en el mismo libro de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Este pasaje de Romanos habla bastante acerca de este tema, ¿no? De que no hay justo delante de Dios. Romanos 3, 23, 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, primero dice que por cuanto todos pecaron. Y aquí hace referencia al versículo anterior que nos dice que no hay ni un justo. Y desde que Adán cometió ese pecado, pues el ser humano pues está destituido de la gloria de Dios y todos pecamos. Todos estamos fuera de esa gloria en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Dice la palabra de Dios que no podemos amar a dos señores. O amamos a uno o amamos al otro. O servimos a uno o servimos al otro. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso quiere decir que la amistad con el pecado es enemistad con Dios. Y no podemos estar bien con el pecado y estar bien con Dios al mismo tiempo. O estamos bien haciendo lo que yo me gusta hacer, o estoy bien haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Si yo estoy bien haciendo lo que me gusta hacer y haciendo lo que yo quiero, estoy desaprobado delante de Dios. Pero si yo me gozo y me deleito en lo que Dios quiere que yo haga en esta vida, yo estoy aprobado delante de Dios y estoy desaprobado para el mundo. Y es por eso que hay muchas personas que hablan la Biblia que fueron atormentadas por este mundo y que fueron vituperiadas por este mundo y que fueron de alguna u otra forma azotadas por este mundo porque estaban desaprobadas por este régimen mundial. Pero estas personas estaban aprobadas por Dios porque hacían lo que Dios quería que hicieran, hacían la voluntad de Dios y no les importaba que a las demás personas no les gustaba lo que hicieran. Ellos les importaba que Dios estuviera satisfecho de lo que ellos hacían. Un caso es el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo pues padeció de muchas dificultades en su caminar en el Evangelio. En el libro de los Hechos nos habla cómo Pablo pasó por diversos procesos de sometimiento para llegar a la obediencia de Cristo. Y cómo Pablo pues fue encarcelado muchas veces por seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo decidió seguir el camino de Dios y seguir la voz de Dios. Por tanto, Pablo se consideró enemigo del mundo y el mundo pues quiso hacerle la vida imposible, pero a Pablo no le importaba porque Pablo hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios y lo que él quería era que Dios se sintiera satisfecho de lo que él estaba haciendo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y estuve investigando un poco acerca de este término de justificación. La justificación va más allá que un simple perdón. Y digo yo aquí, ¿por qué no me dice siendo perdonado gratuitamente? Sino que me dice siendo justificado gratuitamente.
porque la justificación va más allá del perdón. De hecho, no hay perdón si no hay justificación. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es perdonar a esa persona a tal grado de ofrecerle más de lo que yo tengo, o sea, de ofrecerle cosas que yo tengo a esa persona que yo he perdonado. Por ejemplo, tú llegas a, tú eres invitado por una persona a una fiesta, por ejemplo, a una reunión, ¿verdad? A una ceremonia entre dos personas, entre tú y otra persona, te invita a salir. Entonces, esa persona, pues, eh, te invita a esa reunión y tú comes tranquilo y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces tú quedas satisfecho de esa comida y esa persona paga la cuenta, ¿verdad? Paga la cuenta y, y tranquilos, ¿verdad? Salen de afuera. Pero aparte de que te paga la cuenta, pues esa persona te paga un taxi para que tú llegues a tu casa tranquilo. Esa persona hizo más de la cuenta por ti. No solo te invitó a comer, sino que también te pagó un taxi para que tú llegaras a tu casa tranquilo, sano y salvo. Hizo más de la cuenta. Así también Jesucristo hizo más de la cuenta, justificando nuestros pecados por nosotros en la cruz del Calvario. No solo dijo, te voy a perdonar tus pecados, sino que también dijo, yo te doy todo lo que tengo. ¿Y qué es lo que Jesús tiene? Salvación, perdón, tiene transformación para nuestra vida, tiene libertad para nuestra vida, tiene sanidad para nuestra vida. Todo eso lo trae Jesús a nuestra vida, aparte del perdón de los pecados. O sea que Jesús nos justificó a nosotros, no solamente nos perdonó, sino que nos ha entregado lo que Él tiene, que es la salvación y la vida eterna a nosotros. Eso es importante entenderlo, siendo justificados por Dios, no solamente perdonados, sino que también galardonados de los privilegios que Jesús tiene para nuestra vida. Esa es la diferencia entre el perdón y la justificación. Que tú puedes perdonar a una persona y decirle, sí, yo no guardo rencor con ella. Pero si tú justificas a una persona, tú no solamente la vas a perdonar, sino que de repente le vas a decir, bueno, hermano, pues yo lo perdono. Si quiere, venga mañana a comer con nosotros acá. Yo tengo una cena preparada para usted y tengo un banquete preparado para usted. Aparte de que lo perdonaste, lo justificas y le ofreces lo que tú tienes. Eso es justificar, eso es justificación. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Justificó nuestros pecados clavando sus manos en esa cruz. Y entregando su vida por amor a nosotros, gratuitamente. Tú no tienes que pagar nada por ser justificado. Tú no tienes que pagar nada. Y eso es lo que las iglesias de hoy en día de repente están diciendo, ¿no? Que tienes que pagar para recibir algo de Dios. En ninguna manera. Tú no tienes que pagar nada. Simplemente tienes que acercarte a Jesús y pedirle perdón por tus pecados y Él te va a justificar. Te va a justificar de todos tus pecados. Gratuitamente. No necesitas dar una ofrenda de cierta cantidad de dinero para ser justificado. Y esa es la equivocación de las iglesias hoy en día. Que creen que de repente con alguna siembra, con alguna semilla que tú des en el altar, pues vas a ser perdonado de ninguna manera. Dios no está pidiendo dinero o no está pidiendo algo a cambio para justificar tu vida. Dios lo que quiere es que tú le pidas perdón de corazón a Él y Él te va a justificar y Él te va a
bendecir grandemente y te va a limpiar de todos los errores que has cometido. Entonces eso es este tema. No hay ni un justo ni a uno, pero tenemos justificación, y esa es la buena noticia. Tenemos justificación por medio de Cristo Jesús gratuitamente. No tenemos que pagar nada por esa justificación. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios de corazón y empezar una nueva vida con la justificación que el Señor nos ofrece por medio de su palabra. Y solo voy a leer un versículo más. En 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna y recibidas por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Cristo vino a salvar al mundo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mi tarea para ti y para mí también es que nos memoricemos este versículo y que lo pongamos en nuestro corazón. Cristo vino a salvar a los pecadores por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú atesoras este versículo en tu corazón y lo pones por obra, el orgullo no se va a apoderar de ti y te vas a dar cuenta de que todos somos pecadores y de que antes de ver el error del otro, vamos a ver los errores que nosotros cometemos. Porque ¿quién soy yo para juzgar a mi prójimo? ¿O quién soy yo para juzgar a mi hermano? Si yo soy igual que él, soy pecador y cometo errores. Por eso dice aquí en 1 Timoteo, yo soy el primer pecador. Igual cuando aquella mujer pues estaban por apedrearla, Jesús les dijo: el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero como todos sabían que no eran perfectos, pues nadie lanzó piedra. Así pues nosotros también tenemos que ser así, no lanzar ninguna piedra, ninguna piedrada a los demás, porque somos pecadores igual que ellos, ¿verdad? Entonces esa es la reflexión al día de hoy. Si tú quieres ser justificado por medio de Dios, hay que reconocer que no hay ni un justo sobre la tierra. Y si tú quieres ser justificado por el Señor y ser limpiado de tus pecados, solamente quiero que repitas esta oración conmigo. Si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y quiero que hagas esta oración de lo más profundo de tu corazón, para que sea Dios entrando en tu vida y pueda justificar todo lo que tú eres. Y que le digas al Señor: Padre, gracias por permitirme escuchar esta palabra, que la recibo con todo mi corazón. Gracias por hablarme, gracias porque hoy pues he recibido este mensaje para mí. Hoy, Señor, pues estoy dispuesto a recibirte como mi Señor y Salvador personal, para que seas tú, Señor, justificando mi vida, justificando mis pecados, justificando lo malo que he hecho y limpiando mis errores y limpiando mis cargas, Señor. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y que de ahora en adelante pueda ser una persona diferente, que te sirva, que esté cerca de ti. Quiero ser alguien mejor para ti y quiero estar en tu presencia y quiero estar cerca de ti cada minuto, cada hora, cada día, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La misión es buscar una congregación y estar en comunión con Dios siempre en nuestros hogares y, como les repito, buscar de Dios en alguna iglesia. Si tú pues tienes alguna iglesia cerca de tu casa o alguien te ha invitado a alguna, pues yo te digo que te acerques ahí, ¿verdad? Porque vas a recibir más palabra de Dios y te vas a sentir mejor delante de la presencia de Dios si tú buscas una iglesia que profesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y que se deleita en el Espíritu Santo siempre.
y que reconoce que Jesucristo ha dejado un consolador en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Si esa iglesia pues tiene esas características, pues es la adecuada para ti. Y pues vamos a seguir con más reflexiones, ¿verdad? En el nombre del Señor, y que pues el Señor pues sea guiando nuestras vidas de ahora en adelante. Les deseo la paz del Señor a cada uno y que reine la bendición de nuestro Dios en sus hogares. Ese es mi mayor deseo. Pues gracias, Dios les bendiga y que el Señor sea con cada uno de nosotros.